Buenos días Esteban, María Teresa, Isabel Victoria, amigas, autoridades del Centro de la Diversidad Cultural, amigas y amigos, colegas. Observo que el programa es largo, de manera que si me veo en la necesidad de abreviar algunas cosas, lo interpretaremos como una contribución al tiempo colectivo. Una afortunada tradición científica que no solo encuentra expresión en la organización académica actual de la universidad, en la organización académica de los estudios actuales, sino que se remonta a los positivistas de la segunda mitad del siglo XIX, ha querido que en Venezuela la lingüística sea parte de la antropología. Así como los nombres de Lisandro Alvarado y de Julio César Salas, entre otros prominentes pioneros de la investigación científico-social de las últimas décadas de aquel siglo y primeras del XX, pueden invocarse como representantes de los iniciales tiempos de convivencia fructífera entre las ciencias del lenguaje y las de la cultura, hoy el cultivo complementario de tales disciplinas se asocia a los nombres de los hermanos Esteban Emilio y Jorge Mosogni. Antropólogos ambos, formados en la antigua Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad Central de Venezuela, Esteban, el mayor, y Jorge optaron uno y otro por consagrarse al estudio del lenguaje humano. Gracias a un incansable esfuerzo autodidacta, como disciplina específica la lingüística no era ofrecida, ni es aún hoy, por ninguna universidad nacional. Esteban y Jorge, sólidamente asentados en la convicción de que el conocimiento de las lenguas habladas en el territorio venezolano constituía parte importantísima e indisociable del conocimiento cultural integral de la población del país, emprendieron con metódico entusiasmo la tarea que se habían propuesto. Acompañados de algunos colegas en los que aquella convicción había aprendido también, desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, concibieron un amplio programa de investigación articulado en varios proyectos particulares, destinado a dar cuenta de la treintena de lenguas habladas en Venezuela, desde el español mayoritario hasta los idiomas aborígenes que componen el rico paisaje plurilingüe venezolano. Hoy los frutos del trabajo de muchos años dedicados a la descripción, defensa, conservación y revitalización de esas lenguas están recogidos en la extensa obra intelectual de los Mosogni. Cobran vida en las políticas interculturales y en la legislación actual, deudoras del magisterio y la vocación de estos hermanos, y se manifiestan a través de la actividad de las organizaciones indígenas, muchas de las cuales han surgido bajo su inspiración. Por ello puede afirmarse que si el antropólogo, definido como el profesional de la diversidad, encarna en Esteban Emilio y Jorge Mosogni, quienes supieron encontrar en la antropología entendida en su vocación más entrañable la amplitud de los propios horizontes científicos. La antropología, ese ecumenismo del conocimiento, centra su interés en el ser humano, en su actividad y en lo que de ésta resulta. Las múltiples perspectivas sobre las que funda su aspiración de visión integral y de las que deriva el presupuesto de la unidad esencial de la humanidad, denuncian el deseo de saber cómo, dónde, cuándo hizo su aparición esta especie, hacia dónde la ha encaminado y la proyecta su curso evolutivo, qué testimonios ha dejado debajo o sobre la costra del planeta para que mil pretéritos puedan ser esclarecidos, cuáles atributos singularizan a cada sociedad en el escenario de un mundo cuya clave es la diversidad, cómo se encuentra en cada caso y sobre qué bases comunes a todas las representaciones de lo real, en los órdenes a la vez contrapuestos y complementarios de lo mítico trascendente y lo práctico cotidiano, qué papel juega en todo ello el lenguaje y en qué consiste la organización íntima de cada una de las expresiones históricas de aquella facultad, esto es, las lenguas. Antropólogos, repito, profesionales y profesadores de la diversidad, Esteban y Jorge erigieron el emplazamiento desde el cual experimentar la diversidad en el territorio del lenguaje. Bien hicieron. El lenguaje es el hecho cultural por excelencia.
pero producto de la cultura es al mismo tiempo su condición. Prodigiosa dualidad, pues, que hace del lenguaje el resultado de aquello que él mismo posibilita. Y desde ese territorio desplegaron un programa de trabajo que, sin demérito de ilustres antecesores, ha de considerarse como el nacimiento en firme de los estudios antropolingüísticos en el país. La que sigue podría ser sumaria historia. En 1962 Esteban se incorpora a la investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de FACES, de la UCB, y a la docencia como profesor de Antropología y Lingüística en la Escuela de Sociología y Antropología. Había egresado como antropólogo ese año y el siguiente obtiene la licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades y Educación de la misma universidad. Jorge se recibe de antropólogo en 1967 e ingresa al personal académico del instituto y la escuela 2 años después. En la universidad alcanzarán la más alta categoría en el escalafón y los más elevados títulos académicos. Esteban el doctorado en antropología en 1978, Jorge la maestría en lingüística en 1982 y el doctorado en ciencias sociales en 1987. En el 66 aparece bajo el sello editorial de la institución el primer libro de Esteban, Morfología del Verbo Yeruro, obra cuya calidad científica anuncia ya el inicio de una profusa producción intelectual que no ha cesado de aumentar y enriquecerse. Otras publicaciones se suceden y para comienzos de la siguiente década ya se ha constituido, bajo la modesta pero sapiente orientación del joven y entusiasta investigador, el equipo que emprende un sistemático y perseverante esfuerzo de conocimiento de las lenguas indígenas venezolanas. Jorge y otros colegas formaban parte de dicho equipo. Puede asegurarse, sin menoscabar ajenos méritos, que ese programa de investigación de los idiomas originarios constituye la más sobresaliente empresa intelectual y académica de su tipo y representa un hito de singular valor para la Universidad Central y para el país, no menos que para los propios pueblos aborígenes. Ello es así porque más allá de la calidad de las indagaciones, de la exactitud del trabajo descriptivo y de la seriedad de la vocación científica que animaba a estos jóvenes profesionales de la antropología, lo que hacían extraía su sentido de la convicción de que se contribuía a la reivindicación, al reconocimiento y a la valoración de las culturas y las sociedades autóctonas. Hay ciertamente una radical diferencia entre quienes experimentan el sentimiento de plena realización científica con solo dar cumplimiento a protocolos metodológicos y quienes haciéndolo con no menor acuciosidad encuentran en el compromiso humano la fuente de aquel sentimiento y el significado profundo de su actividad. Los hermanos Mosonji supieron desde el comienzo imprimir a su acción académica y científica ese carácter. En 1971, la Universidad Central da a luz al monumental Estudio de Caracas, homenaje de la institución a la ciudad cuatricentenaria, y Esteban coordina el grupo de trabajo en el que también figuraba el hermano menor, a cuyo cargo estuvo el volumen correspondiente al español caraqueño. Rotundo mentiz, por cierto, a más de un desaprensivo de los que ironizaban sobre el exceso de celo indianista de los Mosonji. Todo esto tenía lugar después de la renovación académica, movimiento que había sacudido las vetustas estructuras universitarias y acababa de cerrar su ciclo jovialmente eruptivo, promoviendo interesantes cambios en la institución. Los dos hermanos, junto con otros colegas y muchos estudiantes de la Escuela de Sociología y Antropología, yo entre ellos, participaron activamente en ella, en la renovación. Esteban llegó entonces a ser entre el 71 y el 72 director. Y es imperioso hacer memoria de que ejerció el cargo con esa actitud de fresco antiburocratismo y de hospitalidad a toda razonable innovación que ha sido atributo suyo a lo largo de su existencia y donde quiera que su incansable propensión a hacer del mundo algo mejor lo ha llevado. Otros importantes acontecimientos estaban en curso al comienzo de aquel último tercio del siglo XX y Esteban figuró entre los más conspicuos participantes. En el contexto de la descolonización y de las luchas por la emancipación y la construcción de las nuevas naciones en distintos lugares del mundo, se llevó a cabo en Barbados una reunión de antropólogos y otros científicos sociales, mayormente latinoamericanos, en la cual cobraron definitivamente cuerpo, a través de una rotunda declaración de visiones críticas